abundantemente. En este día quiero compartir con usted una palabra del Señor en el libro de Nahum, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 8 y versículos 14 y 15, bajo el tema Dios es un juez justo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve. Mire a su presencia el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, dice el versículo 7, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Dice el versículo 14, mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Perecerá del todo. Mire, bajo el tema Dios es un Dios justo, en Nahum, capítulo 1, los versículos del 1 al 18, vemos una descripción de la justicia de Dios. Allí en los primeros versículos del 1 al 2, vemos que Dios es un Dios celoso y Dios es uno vengador. La justicia de Dios se demuestra como un evento, mire, incuestionable por dos cosas. Número uno, porque traerá juicio sobre la ciudad que merecía ser castigada, sobre Nínive. Y número dos, porque traerá juicio a un pueblo que merecería ser perdonado, Israel y Judá. Esto nos da una idea clara de quién es Dios. Mire, Dios es un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios que es fuego consumidor, pero es un Dios santo y también un Dios vengador. Un Dios celoso de su pueblo y de sus leyes. Un celo de protección sobre los suyos. Un celo por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de su pacto. Cuando se viola el pacto, se constituye en un acto de infidelidad. Esta infidelidad lo ofende y lo hace, mire, ponerse celoso. Se pone también celoso cuando sus hijos los ofenden. Zacarías 2:8 dice que el que os toca, toca a la niña de su ojo. Mire, Dios es un vengador. ¿Cuándo? Cuando se viola la ley, cuando se rompe el acuerdo, cuando defiende a su pueblo de las humillaciones. Mire, el versículo 3 nos deja ver que Dios es tardo para la ira. Su paciencia es señal de la fortaleza emocional de Dios, con el propósito de que las personas se arrepientan y eviten el castigo. Mire, cuando el pecador decide continuar pecando, después de ser advertido, viene la opresión o el castigo. Mientras no haya arrepentimiento, no se elimina la culpa. Si no nos arrepentimos, continuamos siendo culpables. Miren, en el versículo 4 al 8 vemos una descripción de la majestad divina. Allí Nahum nos presenta el poderío de Dios, la soberanía de Dios, y lo muestra a través de la naturaleza. Mire, la soberanía absoluta de Dios se deja ver en el mar,
en los ríos, en el Basán, en el Carmelo, en el Líbano, en los montes, en los collados, en la tierra y en el mundo. Dios tiene poder y potestad sobre todas estas cosas. Él las creó. Bendito sea el Señor. Entonces el profeta ve la manifestación y el poder de Dios sobre los terremotos, sobre las tempestades, sobre las inundaciones y sobre las sequías. Mire, la visión que se podía tener de la soberanía de Dios para defender y suplir las necesidades de sus hijos. Mire, para reprender a la gente por causa de sus desobediencias o para identificarse como el único Dios soberano. Hebreos 1:3 dice de Cristo, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo mismo dijo que ningún pajarillo caería a tierra sin el consentimiento de Dios. Esto lo dijo en Mateo 10:29. Mire, la soberanía absoluta de Dios debemos verla en los acontecimientos mundiales como la manifestación directa de Dios con los propósitos específicos. Se manifiesta Dios en buenos y malos. Esto me gusta, los versículos 6 al 8. Dios es temible ante sus enemigos. Mire, Asiria y su capital Nínive, la nación que no podrá permanecer en pie delante de su ira. Bendito sea el Señor. Pero también vemos que Dios es bueno para aquellos que confían en Él. Israel es el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios que confiamos en Él. Pero también tengo que decirte que la ira y el enojo de Dios son una reacción a la maldad de la gente. Por tanto, no puede haber maldad en ti y en mí para que la ira de Dios se aplaque. Mire, en los versículos 14 y 15 vemos una descripción de los diferentes destinos. Escúchame bien. Juicio para los pecadores y paz, aleluya, para los que son fieles. Mire, el juicio para los pecadores lo vemos en el versículo número 14. El Señor se dirige a Nínive, a Siria, aleluya, a través del profeta Nahum. Porque por haber oprimido a Judá, por haber exigido el pago de impuestos pesados, aleluya, al pueblo de Dios. La venganza le llegaría de parte de Dios a sus opresores, aleluya, por causa de su pueblo. No quedaría recuerdo del nombre de Asiria, del nombre de Nínive. Su grandeza, su poder, su potencia serían destruidos permanentemente. Bendito sea el Señor. Sería como tamo que arrebata el viento, dice la palabra, aleluya. Mire, que va a perecer, que va a desaparecer. El culto de los ninivitas, el culto de los asirios sería destruido. Los asirios, tengo que decirte, que atribuían su poder político, militar y económico a los dioses que ellos adoraban. Y Dios iba a destruir esos poderes, aleluya. Dios iba a destruir la base de esos, aleluya, idólatras. Bendito sea el Señor, aleluya. Fue pesado en balanza Asiria y fue hallado falto, sin peso ni justificación alguna. Pero también la palabra nos expresa que va a haber paz para los que son fieles, allí en el versículo número 15. Dios iba a restaurar la gloria pesada de Judá. Bendito sea el Señor. Un poderoso ejército que vendría, aleluya, contra Nínive para vengarse, aleluya, de las humillaciones que había traído al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Nínive, la ciudad altiva, sería conquistada. Sus habitantes huirían, aleluya. Mire, otros serían llevados en cautiverio. Sus tesoros serían saqueados. Aleluya, esta ciudad iba a desaparecer. Judá debía prepararse para escuchar buenas noticias. Escúchame bien, sus opresores han caído. No hay por qué temer. Había llegado la paz finalmente. Los que anuncian la caída y destrucción de la soberbia de Nínive eran portadores de un mensaje de paz y de salvación. Mire, los que anuncian el evangelio proclaman la derrota de Satanás y afirman que en Cristo hay paz y hay salvación. Concluyo de la siguiente manera. Hemos visto un profeta utilizado por Dios que anuncia un violento fin de una de las potencias mundiales, aleluya, en la historia, bendito sea el Señor, del pueblo de Siria. Esta palabra nos enseña a ti y a mí que la vida de los pueblos es proporcional o va a depender de nuestra condición espiritual. Quienes honran a Dios permanecen,
Pero quienes deshonran a Dios, aleluya, se caen, no permanecen. Bendito sea el Señor. Aquel que siembra muerte, aleluya, cosecha muerte. Asiria destruyó ciudades y ella también fue destruida. Lo maravilloso de todo esto es que nos deja ver el poderío de Dios y su santidad. Y quienes tienen un concepto claro de la santidad de Dios, lo conocen realmente, porque Él es justo, pacífico, paciente y quiere lo mejor para nosotros. Amado, Dios te bendiga rica y abundantemente.